Contexto. Educación. Territorio. Un encuentro de saberes entre expertos en temáticas que compete a la sociedad. Aquí comienza Diálogos de Frontera, el espacio institucional de la Universidad Católica de Oriente para la reflexión y el conocimiento. Bienvenidos. Hola, es un gusto saludarlos en Diálogos de Frontera. Nuevamente nos encontramos en este espacio que permite dialogar, conversar de todas aquellas temáticas que interesan a la sociedad, a la cultura, a la familia. El día de hoy nos convoca un tema bien particular. ¿Qué literatura, qué tradición literaria tenemos en el Oriente Antioqueño? ¿Cuáles son nuestros literatos? ¿Qué bibliografía hemos leído? ¿Qué cuentos? ¿Qué narrativas? Para ello, el día de hoy tenemos dos invitados muy especiales que a continuación vamos a presentar. Padre Raúl, bienvenido a Diálogos de Frontera. Jesús David, muchas gracias por estar nuevamente en este espacio tan interesante, Diálogos de Frontera, y sobre todo en este tema que tiene que ver con el contexto del Oriente Antioqueño a partir de la literatura. Así es. Saludamos de manera muy especial al Padre Juan Bautista Alzate Arias y al profesor Julián Daniel Acosta. Ellos son nuestros invitados, pero más adelante les vamos a contar quiénes son ellos, que van a describir, van a narrar y van a contar también la historia, la tradición literaria del Oriente Antioqueño. Saludamos a las familias que en este momento se vinculan a Diálogos de Frontera. El día de hoy vamos a conversar y a escuchar a algunos expertos que nos van a hablar sobre la tradición literaria del Oriente Antioqueño. Veíamos la nota, algunas particularidades que introducen de manera muy interesante todo lo que tenemos en la región y que de entrada nos están invitando a leer, a escuchar, a narrar, escuchar a aquellos adultos que han conocido algunas tradiciones literarias en la región. Tengo el gusto entonces de presentar nuestros invitados. El primero es el Padre Juan Bautista Alzate Arias. Él es magíster en Teología Bíblica y es doctor en Teología de la Universidad de Salamanca. Padre, qué bueno que esté con nosotros en Diálogos de Frontera. Muchas gracias, profesor, con mucho gusto. Pero contémosle a los oyentes por qué un sacerdote está en este programa. Yo les quiero contar lo siguiente. El padre en su tesis de trabajo, cuando estaba haciendo los estudios, se adentró mucho en el tema de la semiología. Y además es una persona que de entrada tiene como una tradición y tiene un bagaje en cultura general impresionante. Se van a dar cuenta por qué lo hemos invitado a nuestro programa. El otro invitado es el profesor Julián Daniel Acosta. De entrada, él trabaja en la Universidad Católica de Oriente en el Fondo Editorial. Él es filólogo, filologista o filólogo hispánico. Muy bien. Y es magíster en literatura de la Universidad de Antioquia. De entrada, pues sabemos que es una persona experta en estudiar la literatura, en estudiar la lengua. Así que, Julián, muchas gracias por estar con nosotros. No, muchas gracias, Jesús David, por la invitación. Y bueno, siempre hablar de literatura es de las cosas más divertidas que uno puede hacer en la vida. Realmente muy emocionados por el programa porque escuchando cómo prepararon el programa, creo que nuestros televidentes van a estar muy contentos. Padre Raúl, como siempre, pues tenerlo acá en el programa es muy grato, pero qué bueno que nos haga un contexto de lo que vamos a trabajar el día de hoy para introducir este primer bloque que vamos a trabajar si existe alguna tradición literaria en la región y quiénes hacen parte de todo ese bloque, digámoslo así, literario en el Oriente Antioqueño. Gracias, Jesús David. Yo quisiera de comienzo poner en el contexto de reflexión a partir del concepto de cultura. La cultura se ha entendido como una producción de sentido. La literatura es una producción de sentido. Y la cultura, hay una categoría que tiene que ver con la expresión, y la expresión aparece en la literatura, y en esa literatura la persona narra, cuenta la vida. Por tanto, la literatura no es ajena a la vida. Es el primer contexto. La literatura no es ajena a la vida, no es ajena a la cotidianidad,
se narra, se cuenta, puede ser ficción, puede ser historia, puede ser memoria, en fin, muchas de otras cosas. Y el segundo concepto tiene que ver con el territorio. Territorio no es simplemente un lugar geográfico, tampoco es un escenario solo político, sino que territorio tiene que ver con la forma como el sujeto se recrea y vive. Incluso uno podría decir, en un territorio puede surgir un sujeto incierto, pero cuando el sujeto se mete, se involucra en la circunstancia en el territorio, es un sujeto que se ubica. Entonces, teniendo el concepto de literatura como narración y teniendo el concepto como territorio, sí podemos empezar a hablar de una literatura dentro de nuestro territorio en este Oriente Antioqueño. ¿Por qué el territorio de Oriente Antioqueño no es Medellín, aunque hacemos parte de una provincia? ¿Por qué el territorio antioqueño no es España? Hay unas costumbres, hay una vida, hay una forma de contar, hay una forma de vivir todos estos espacios. Gracias, padre Raúl. Y bueno, entonces empecemos, profesor Julián y padre Juan Bautista. ¿Existe en la región una tradición, por así llamarlo, un bloque, una constitución de autores que vayan a ir generando o que han ido generando a lo largo de los años una tradición literaria? Y bueno, ¿y cuáles son los principales? Bueno, Jesús David, padre, yo creo que para entender si hay una tradición en el Oriente Antioqueño necesitamos entender si el concepto de tradición literaria tiene una aplicabilidad pues acá en nuestro territorio. Bueno, y entendamos qué es el concepto de tradición literaria. Se ha trabajado, y para entender eso hay que entender qué es un canon. El canon literario, para establecer lo que es la tradición literaria, se ha basado desde la acumulación de características similares que puedan asociarse a un fenómeno. Entonces, pues ahí entendemos lo que es el romanticismo, ¿cierto? Pues entendemos lo que puede ser el neorrealismo, pues entendemos lo que es el realismo, las vanguardias, pero también tiene que ver con qué es una tradición literaria telúrica, cómo se constituye una literatura para un territorio determinado, como bien lo menciona el padre, un territorio que cuenta una historia, ¿cierto? Y que finalmente no es otra cosa que una comunidad imaginada, como lo llama Benedict Anderson. Un territorio es una comunidad imaginada que se construye a partir de ciertos valores. ¿Cómo la literatura puede simbolizar, recrear o presentar esos valores? Es lo que podemos llamar una tradición, ¿cierto? Una tradición también es acarrear un poco de historia, cómo se van elaborando esas individualidades creativas para enarbolar todo un monumento literario que son esas celebridades que podemos conocer en la región. Pero no solamente celebridades, hay también pequeños autores de la microhistoria, el microrrelato, el microsímbolo, que nos recogen todo lo que puede ser una cultura en todo su esplendor, ¿cierto? Entonces tenemos, claro, los narradores orales, tenemos también los poetas que van descalzos, tenemos los grandes poetas de academia también que cuentan la región y la montaña. Entonces, cuando hablamos de tradición en literaria en el Oriente Antioqueño, sí hay una tradición en el Oriente Antioqueño. El problema es el siguiente, que no hay una tradición que es completamente homogénea. Hay que empezar a segmentarla porque los estilos literarios en sí mismos son segmentarios. Entonces, entender una tradición literaria parte de que se concreta un espacio determinado a través de la individualidad de los artistas. Así es. Y a ver, ¿será por eso que es tan, bueno, no sé, como que ha pasado un poco invisible en nuestra concepción del Oriente Antioqueño? Todo lo que dijo el profesor Jesús David, no digo que sean mentiras, pero no es tanto de lo que yo conozco, porque soy más bien como un aficionado. Bueno, me gusta conocer y escuchar. Yo no soy originario del Oriente Antioqueño, pero entonces, no sé, uno tiene la idea que el Oriente Antioqueño como que lo definen otras cosas. Entonces dice la gente, el Oriente Antioqueño, comerciantes. El Oriente Antioqueño, muchos curas, la gente va a misa. El Oriente Antioqueño, pues ahora, no sé, también la educación, pero no como que uno escuche en otra parte del país o ni siquiera el departamento que el Oriente Antioqueño tenga como ese sello, que sea distinguible, por decir, la literatura del Oriente Antioqueño. Incluso uno empieza como a batallar un poco. Entonces no sé, Julián, si usted nos podría referir nombres, obras, decir, sí lo hay, vea, como que nos refresque. Claro, frente a eso que dice el padre, queridos televidentes, el profesor Julián, y con lo que acaba de mencionar el padre, hablan de un canon. Y me gusta la expresión, porque podríamos llamarlo que es como un conjunto,
¿cierto? Un conjunto de relatos, microrrelatos, cuentos, libros, textos, narrativas que se van acumulando y que inclusive son necesarios de recordar. Y lo que menciona el padre es muy interesante porque tal vez muchos o algunos jóvenes, algunas personas en la actualidad se les ha ido perdiendo de que nuestros municipios han tenido una historia que contar, pero que dentro de esa historia hay unas tradiciones muy específicas de orden de la literatura y que no son leídas, de publicaciones, que qué bueno que la podamos recordar. Yo creo que ahí hay un dato, un chisme literario más bien. Muy bien. Y es que cuando después de las luchas de independencia después de las luchas de independencia aquí en América Latina, se constituye lo que es la lucha también por la independencia intelectual. Esa independencia intelectual viene pues desde una tradición modernista francesa y desde ahí intentan oponer a lo que era el paternazgo de la tradición cultural española. Entonces, los territorios que están más involucrados en el centro, en la parte andina, tienen ese contexto más español y sobre todo, y entonces lo que tenga que ver más con la modernidad y con Francia está rechazando todo lo que tenga que ver con el costumbrismo llegado a España. Frente a eso que nos dice el profesor Julián, queridos televidentes, vámonos a un corte para que continuemos con esas dos tradiciones, porque de cierta manera creemos que es una sola, la que ha tenido influencia en el oriente antioqueño en torno a la literatura. Ya regresamos. Universidad Católica de Oriente, a la verdad, por la fe y la ciencia. Desde su creación, la Universidad Católica de Oriente está comprometida con el desarrollo integral del ser humano. Hoy responde a la Acción Mundial por el Bienestar denominada Objetivos del Milenio. El Oriente Antioqueño es una región biodiversa, cuenta con páramos, bosques, cuencas y embalses que producen energía. La universidad se ha dedicado a estudiar y proteger estos recursos con la ayuda de bioindicadores en todo el territorio, pequeños seres vivos llamados también macroinvertebrados que con su presencia anuncian si el agua es potable para el consumo humano. Cuenta con una gran colección de toda la flora existente en la región, un ejercicio fundamental para su conservación. También está conectada con la investigación para la producción agrícola, con sus plantas de biotecnología y sanidad vegetal. Es la producción de material vegetal sano, abundante y de calidad que garantiza la seguridad alimentaria y combate el hambre en muchas regiones. Para citar solo un ejemplo, todo el banano sembrado por esta agroindustria en Colombia es producido en la UCO. Sumado a estos grandes avances, la UCO ha logrado implementar procesos educativos y de inclusión social. El programa del Servicio Educativo Rural, SER, surge de estudios y metodologías de investigación que crean condiciones reales para que muchos campesinos puedan acceder a la alfabetización y a la formación básica. La inclusión social también se materializa en procesos investigativos de áreas de la salud y de las ciencias sociales, en los que le ha permitido ser pionera en áreas como la gerontología y la atención a poblaciones vulnerables en un país que busca la paz y la convivencia entre sus ciudadanos. El lema de la universidad, a la verdad por la fe y la ciencia, lo ha desarrollado plenamente con mucho éxito. Ha escogido 4 temas de investigación fundamentales que tienen que ver con el desarrollo de la región y con los objetivos de la universidad. Estos son la parte de agronomía, la parte ambiental, la parte de educación y la parte de sanidad vegetal. Todo esto hace parte de la investigación que la universidad está haciendo para contribuir al desarrollo de la región. De esta manera, la UCO avanza como líder de transformación social, con procesos serios y responsables que buscan proteger la familia como máximo valor de las comunidades y centro de la sociedad.
40 años han sido suficientes para dejar huella en una región que ha sido testigo de nuestra evolución. A lo largo de estas 4 décadas, la Universidad Católica de Oriente ha aportado desde la academia la consolidación de un territorio resiliente, que se preocupa por el desarrollo humano, empresarial, social y cultural, incentivando la esencia propia de su gente luchadora y emprendedora, que los hace únicos y protagonistas del crecimiento, progreso y futuro prometedor del Oriente antioqueño. Ciencia, innovación, academia y extensión son los pilares por medio de los cuales se hace real la misión educativa de la universidad. El servicio a la persona humana y a la comunidad, comprometida con el avance científico y tecnológico, orientada a fortalecer aportes al desarrollo de la región del Oriente antioqueño con proyección nacional e internacional. Con el sello de la calidad como soporte de nuestro servicio educativo, y luego de entregarle al mundo y a la sociedad más de 19.000 egresados en diferentes áreas del conocimiento, identificados por su calidad humana y vocación de servicio, somos conscientes de que el proceso formativo desde el ser fortalece los pilares de la sociedad para el cumplimiento de las metas propias y conjuntas que nos permiten crecer, soñar, actuar y evolucionar hacia un mundo más humano, incluyente y capaz de sobrellevar todas las realidades y salir triunfante de ellas. Hoy, la UCO continúa siendo fiel a los principios fundacionales que le han permitido su permanencia en el tiempo y ganarse un lugar especial en el corazón de cada uconiano que ha recorrido sus aulas de clase, propendiendo por comprender la universidad del futuro, la de los niños que hoy aprenden apenas a leer y que serán quienes en algunos años nos pregunten qué clase de universidad les preparamos. El Oriente antioqueño anhela continuar cumpliendo el sueño de región hecho realidad, y mientras exista una mínima esperanza de realizarlo, seguiremos abriendo caminos, expandiendo fronteras, siendo intermediarios, protagonistas y actores de la proyección del Oriente antioqueño por medio de la educación. Somos UCO. Somos UCO. Somos UCO. Somos UCO. Somos UCO. Saludamos a las familias que en este momento se vinculan a nuestro programa Diálogos de Frontera. El día de hoy conociendo un poco más de la región, desde la tradición literaria. Muchos de ustedes tienen en sus casas textos de autores que son de la región, o tal vez recuerdan que en la escuela o en el colegio en algún momento los pusieron a leer algún cuento, narración de las personas que son del Oriente antioqueño. Hemos escuchado las notas, los mensajes institucionales y antes de irnos el profesor Julián nos había hablado de unas tradiciones literarias, por así llamarlo, para entrar a explorar un poco quiénes, qué autores, qué personajes tenemos en la región, precisamente para redescubrirlos y bueno, es una motivación para leer. Entonces, les estaba contando que toda esta tradición de la modernidad que estaban haciendo post-independencia partía de un arraigo, un nacimiento y una afiliación con la Revolución Francesa. Entonces, todo se focalizó obviamente en la ciudad, en Bogotá, y estas tradiciones que se enfocaban en las narraciones de índole más costumbrista, más española, fueron quedando relegadas. Hasta que aparecen pues ahora lo que yo llamo pues como ese renacimiento de la literatura antioqueña, que empieza obviamente con el gran modernista, que no es del Oriente, pero es Tomás Carrasquilla, empieza a generar grandes monumentos literarios. Entre ellos yo considero que hay 4 que son los canónicos, como bien lo mencionamos ahora, pero que no son los únicos y que no podemos contemplar que es lo único que se establece como literario en el Oriente antioqueño. De hecho, podemos atravesar diferentes épocas. Por ejemplo, voy a partir, porque a hacer la cuña del pueblo, ¿cierto? Claro. Carmen de Viboral. Carmen de Viboral. Carmen de Viboral. Ganó el Carmen Asunción por ahora. Empecemos al Carmen. Entonces, el Carmen de Viboral tiene William Ospina, el gran poeta y ensayista y novelista colombiano, dice que toda la literatura colombiana, poesía colombiana, está cimentada sobre la obra de un poeta carmelitano. Este poeta se llama José Manuel Arango. Toda la poesía desde los años 80 hacia acá está cimentada sobre José Manuel Arango, que trajo o que renovó lo que se llama el movimiento Beat desde los Estados Unidos. Jack Kerouac, Heisenberg, todos esos autores, Ginsburg, que trajo acá este hombre José Manuel Arango y lo volvió una poesía bien sucinta, bien exacta, traduciendo casi que a Emily Dickinson, la poetisa norteamericana también. También hay pasémonos al otro lado,
acá pues, también en el oriente, otro de los cimientos, pero además es cultural, es fundacional de lo que termina siendo el imaginario colectivo paisa. Nos referimos nada más y nada más que aquí en Padre. Ah, ¿de lejos del Líbano? No, otro casi. Que Baldomero Sanincano, entonces. Otro. Ah, no. Ese es Río Negrero. Gregorio Gutiérrez González. Ahora la ceja y son Gregorio Gutiérrez González con el gran poema exacto, sobre cierto. los 30 peones. Y hay uno fundamental que es de todo el maíz. De todo el maíz es uno de los, ese que... Son lo representan todavía, o sea, todo el asunto del maíz. O sea, los 30 en Sonsón, en las fiestas del maíz, se desarrolla el desfile Los 30 peones a partir de ese poema sobre el maíz de Gregorio Gutiérrez González, que incluso está la Casa Blanca en Aures, que es un abejorral, la ceja, pues Sonsón, pero la Casa Blanca está allá. De Argelia, además, es decir, no era un personaje solamente de un señor por allá aislado haciendo literatura, sino que tuvo incidencia en la región y por eso se le considera el fundador de Argelia. Y en la vida de Gregorio. A Gregorio Gutiérrez. Sí, exactamente. Y es muy interesante esto de notar cómo cambia la geopolítica, porque él era como estos lados de la ceja, ¿verdad? Y para entrar como en un mundo más amplio, de más tránsito, pues se va a Sonsón. Pero que a nosotros hoy en día, como hemos el oriente antioqueño, no lo pensamos de esa manera. Pues en ese entonces, esa era más como también el movimiento geopolítico, literario, de anidar en Sonsón, por decirlo de alguna manera, para que prosperara su obra. Y mirar también cómo entendemos también en esos personajes, por ejemplo, tenemos a Gregorio, que es de finales del siglo XIX, y tenemos a José Manuel, que es de mitad del siglo XX. Vemos como el hombre de letras del siglo XIX es un hombre de leyes o de Estado. Sí. Mientras que el hombre de letras del siglo XX es un hombre que está completamente abocado a la academia, ¿cierto? Entonces, también eso implica en cómo se va moviendo históricamente la representación social desde la literatura. Por ejemplo, tenemos a Baldomero Sanincano, que es Río Negrero, que es quizás uno de los ensayistas más grandes que tiene el país. Por Dios, o sea, uno de los grandes humanistas. Totalmente. Y además que es un metaliterario, porque es un escritor que reflexiona sobre la literatura también, pero se mueve en todos los aspectos. Fue maestro de escuela. Él fue maestro de escuela. Como es maestro de escuela y luego... Y diplomático. Además. No, es que diplomático. Gran ensayista. Y nos queda faltando uno, que es otra persona que para mí es fundamental dentro de la literatura, y es... A ver, ¿cuál? Ya lo mencionó usted, después pero... Después de todo no, esto, pero que he perdido. Vamos a ver si le apuntamos. Ese sí es Lejos del Nido, pues es nodal pues, para la construcción. Se me fue el nombre del todo, de Lejos del Nido, que está cumpliendo 100 años. Vallejo. José Botero. Exactamente. A Vallejo lo tenemos es como un referente como insular, porque si bien vivió en el Retiro y evidentemente influencia una cama de escritores del oriente antioqueño, sobre todo los actuales, tanto su producción como su nacimiento sea en el suroeste. Podríamos tener como dos grupos, aquellos que ya no están con nosotros, ya murieron, que hicieron una tradición, y en la actualidad quienes están vivos. Qué bueno escuchar algo, porque algunos dicen, bueno, listo, ya murieron, sí. Pero ¿quién en este momento para también darles un reconocimiento? Yo sí encuentro, por ejemplo, en La Ceja, yo considero que hay una señora que trabaja muy bien, y que tiene una escuela además, y es una poética muy particular, porque es una mujer que me recuerda mucho a Marguerite Yourcenar, la escritora francesa. Eran de Marga López, ¿cierto? Acá tiene un programa bastante, bueno, creo que todavía. Y creo que en Bolivariana también. Y en Bolivariana, y acá tiene un programa sin igual. Claro, de La Ceja, una mujer que, aparte que es una biblioteca andante, también tiene unas historias de vida impresionantes. En Marinilla hay un... Perdón, el programa de ella no es del bosque, ¿o no? Sí. Algo así, en sin igual Voces que lo del más, bosque, Voces del Bosque. Algo así. Sí, más o menos. También, y además, Máxime, que además pasó también por la sala de Sin Igual, que fue Jairo Carrasquilla. Aquí él estuvo hasta el año pasado, creo que tenía el programa con este profesor Wilmar, ¿cómo es que llama? De filosofía. Con Wilmar, Bueno, no recuerdo bien el nombre de él, que lo hacían juntos. Ok, perfecto. Que es muy bonito saber que nuestra universidad, que nació como para un asunto más técnico, por decir así, del oriente antioqueño, también se interese por esto y ojalá nos pudiéramos interesar mucho más en nuestra universidad. Y por ejemplo, tanto así que estábamos pues por ahora la cuña institucional, desde el fondo editorial estábamos pensando generar
la red de talleres literarios del Oriente. Entonces, claro, hay un montón de escritores locales y ahora con el movimiento, pues, obviamente, de las nuevas economías, hay un estallido de editoriales aquí en Río Negro, hay un estallido de medios virtuales. Entonces hay un montón de escritores que están surgiendo y que se están conectando con un montón de tendencias literarias. Aquí en Río Negro hay una gran acervo, por ejemplo, de periodismo literario, en el Carmen hay mucha poesía y cuento. Teatro. Festival de teatro ahora, en el Carmen. Que ahora están en Marinilla, también se está fusionando mucho el aspecto narrativo y poético, ¿cierto? Entonces, sí hay una escuela que se ha formado a raíz de estos 4 fundadores, pero es que, como hemos pensado, es que no solamente son los únicos que hacen literatura. Claro. Y a mí me llama la atención, padre, hemos mencionado nombres, pero hay otros personajes muy particulares de otros municipios. Usted que tiene ese bagaje, ¿qué otros autores o qué otro? Pero usted narraba unas cosas de gente que nosotros nunca la hemos escuchado y que son de esta región. Yo creo que lo que me refería es Julián decía algo, por ejemplo, en el siglo XIX era más bien como los hombres de Estado y los de leyes. Sin embargo, también hay otras personas que hicieron literatura y que pasan más de soslayo en nuestros municipios, y fueron los sacerdotes. ¿Cierto? Los sacerdotes que muy a menudo narraban lo que pasaba en los pueblos. Hay un libro de Sonsón sobre la familia Jaramillo, nada más y nada menos que la familia Jaramillo, que es de un sacerdote, Giraldo, no recuerdo el nombre, se llama Guerrera Descalza. Y así por el estilo en varios de nuestros pueblos. Uno busca un poco más y se da cuenta de esos curas que escribían de historia, pero también como de los cuadros propios de los pueblos. De Sonsón, además, también me encontré de muy poco algo que me llamó la atención, y es la novela Mercedes. La escuché esta semana, no sé en qué programa, y busco un poco, no conozco la novela, y autor Marco Antonio Jaramillo, hijo de don Lorenzo Jaramillo, el gran empresario de Sonsón, que hizo del siglo XIX, que era odontólogo de profesión, este señor Jaramillo, hijo del gran empresario. Es decir, un contexto de productividad, de cultivo del maíz, de la tierra, y alguno de estos hijos es literato. Entonces, si uno busca un poco más en el pueblo, se da cuenta también de estas narrativas, de esto. ¿Quién ha hecho historia con algún volumen de literatura al respecto en nuestros pueblos? Yo creo que queda una invitación, Julián y padre Raúl, que debemos volver a las bibliotecas, a las casas de la cultura de nuestros municipios y recoger y volver a recobrar esa tradición, porque son de muchas maneras, ¿no? Tenemos el tema en Abejorral, hablar de los 100 señores, toda la descripción que salió del tema de Sonsón, el tema de Marinilla, el tema del Carmen, el tema de la Unión con Feliz María Restrepo, Santuario, que tiene un filósofo, Santuario. Bueno, todos los pueblos tienen unos personajes que en cierto momento del siglo XIX aportaron mucho, y del XX a la tradición. Vámonos a un corte donde vamos a explorar y escuchar algunas personas que tienen mucho que contarnos en torno a la tradición literaria y a los personajes que tiene el Oriente antioqueño. Ya regresamos.
Evangelizamos, invitamos a la conversación, somos incluyentes, nos gusta su opinión, somos diversos, valoramos la educación, nos apasiona el conocimiento y por encima de cualquier cosa defendemos la verdad, la fe y la ciencia. Somos la Universidad Católica de Oriente. Infórmate sobre nuestros programas 569-9090 o www.uco.edu.co. Yo soy UCO. Mi misión es enseñar. La UCO me inspira a hacer mi trabajo con amor. Trabajar en la UCO, una experiencia única. Hola, soy Asdrúbal. Los invito a conocer esta institución, una universidad de puertas abiertas. Si quieres un lugar donde cumplir tus sueños, este es el indicado. Porque los que aquí trabajamos hacemos hasta lo imposible por cumplir los sueños de los jóvenes de la región. Aquí sabemos que cada uno es especial y nos esmeramos porque así lo sientan. Yo creo que con mi sonrisa reflejo lo feliz que me siento de trabajar en la Universidad Católica de Oriente. Llevo 27 años en la UCO y estoy feliz como si fuera mi primer día. Ver a los jóvenes crecer y formarse como profesionales me alegra el alma. Es mi primer empleo y quisiera permanecer siempre. En la universidad he crecido, hace parte de mi vida. La UCO, con orgullo, la UCO. Y si tu inspiración es realmente enfocada en el servicio, este es el sitio donde debes estar. Universidad Católica de Oriente. A la verdad, por la fe y la ciencia. Yo soy UCO. Esta es la Universidad Católica de Oriente, donde el aula es la región. En el mundo nos ven. Así es como se vive. Hola. Profe. Ya sabes cómo se siente. Inscríbete www.uco.edu.co 569-9090. Esta es la Universidad Católica de Oriente, donde el aula es la región. En el mundo nos ven. Así es como se vive. Hola. Profe. Ya sabes cómo se siente. Inscríbete www.uco.edu.co 569-9090. Yo soy UCO. Mi misión es enseñar. La UCO me inspira a hacer mi trabajo con amor. Trabajar en la UCO, una experiencia única. Hola, soy Asdrúbal. Los invito a conocer esta institución, una universidad de puertas abiertas. Si quieres un lugar donde cumplir tus sueños, este es el indicado. Porque los que aquí trabajamos hacemos hasta lo imposible por cumplir los sueños de los jóvenes de la región. Aquí sabemos que cada uno es especial y nos esmeramos porque así lo sientan. Yo creo que con mi sonrisa reflejo lo feliz que me siento de trabajar en la Universidad Católica de Oriente. Llevo 27 años en la UCO y estoy feliz como si fuera mi primer día. Ver a los jóvenes crecer y formarse como profesionales me alegra el alma. Es mi primer empleo y quisiera permanecer siempre. En la universidad he crecido, hace parte de mi vida. La UCO, con orgullo, la UCO. Y si tu inspiración es realmente enfocada en el servicio, este es el sitio donde debes estar. Universidad Católica de Oriente. A la verdad, por la fe y la ciencia. Yo soy UCO.
Evangelizamos, invitamos a la conversación, somos incluyentes, nos gusta su opinión, somos diversos, valoramos la educación, nos apasiona el conocimiento y por encima de cualquier cosa defendemos la verdad, la fe y la ciencia. Somos la Universidad Católica de Oriente. Infórmate sobre nuestros programas 569-9090 o www.uco.edu.co. Como bien han visto y escuchado, estamos hablando de la tradición cultural. ¿Existe o no una tradición? ¿Quiénes son los personajes de esa tradición cultural? Padre Raúl, ¿qué es tradición? Ya usted nos explicaba lo de cultura, pero qué bueno escuchar lo de tradición para que ellos también nos cuenten desde su experiencia si hay y cómo promover esa tradición. Bueno, ese concepto de tradición tiene que ver con una transmisión. Muchos de la manera de transmitir, como lo decía yo al comienzo, tiene que ver con la forma narrativa. Pero a la vez no nos podemos quedar solo con la tradición oral, sino que necesitamos también ponerlo en unos cánones que se llame así escritura. Porque muchas veces la tradición oral se va perdiendo y necesitamos la tradición de la escritura, que haya unos ciertos cánones. En este mismo sentido hablo de la importancia de mantener la historia. Ahora hablábamos que hay algunos municipios que tienen sus centros de historia. Hablo del santuario que tiene su revista Perfiles de Historia. Sonsón tenía un periódico muy interesante, La Acción, tiene el centro de historia, que es una manera de mantener la tradición. Porque si la tradición no la hacemos viva, se nos puede convertir en unas cenizas. O sea, nosotros no partimos de cero. En términos filosóficos decimos, cada uno de nosotros asumimos la generación que viene y le vamos aportando un cierto dinamismo. Entonces es muy importante mantener la transmisión de la tradición con los diferentes momentos que va llevando las circunstancias en el tiempo. Así es. Profesor Julián, bueno, ¿existe o no una tradición o la estamos haciendo, la estamos reconfigurando o existió y ya no está? Ayúdenos a entender un poco eso con el padre. Vamos a poner filosófico, listo. Voy a partir del concepto de tradición kantiano, ¿cierto? Y en ese concepto yo digo, y bueno, y llevémoslo en un estado amplio, y con Giorgio Agamben para plantear el concepto también de historia. Entonces pensemos, en este sentido, la tradición, o más bien, la historia es enemiga de la tradición, porque la historia nos va a ofrecer una multiplicidad de voces, nos va a ofrecer una historia fragmentaria y nos va a dar una construcción multicoral o colífera, como sería en la tragedia griega, mientras que la tradición nos va a hacer una dirección unívoca en el sentido kantiano, obviamente, que nos vamos a solamente una parte de la historia. Okay. Entonces, en ese sentido, la tradición vamos a trasladarla al concepto de historia más bien, ¿cierto? La misma tradición, ¿cierto? Para ampliarlo. Para ampliarlo, o sea, no en el sentido kantiano, sino una tradición que de verdad represente la imagen de un pueblo históricamente. Okay. No es solamente lo que creamos que es importante rescatar del pueblo, sino que toda la multiplicidad de voces, porque les voy a decir una cosa, no hay nada más histórico, no hay más tradicional que un centro histórico de un municipio, por ejemplo, el Carmen. Okay. Uno llega al centro histórico del Carmen y encuentra un montón de relatos de cómo se hacían relatos. El cruces de los linderos, que los mojones para los cruces, que como la señora con tal señora tuvo una discusión y fue donde el padre para que... desencadenan letras. Claro, letras. Y eso es lo que llaman Gilbert la microhistoria, donde entendemos la idiosincrasia del pueblo, está ahí. La tesitura. Claro, la tesitura, donde están los modos en que solucionaban los problemas, y eso es pura literatura. Y eso no está en el canon, pero es de una profundidad más literaria que incluso lo que está dentro del canon. Claro. Porque es el propio pueblo lo que está hablando. Con el tema de la historia, y esto es de Walter Benjamin, puede llegar a esto, desde dónde se cuenta la historia. Claro. Desde los vencedores o desde los vencidos, desde los importantes o de la subcultura, entre comillas, para hablar. La literatura habla de esta cultura o habla de esta subcultura. Y están las dos. Julián, entonces sí hay o podríamos decir que no hay, volviendo a la pregunta del profesor, en letras, autores, de lo que hablamos hace rato, ¿hay algo que distingue o distinguió o estaría distinguiendo el oriente antioqueño?
o definitivamente hacemos parte de un caudal, como gente de letras que publica literatura que hace? Padre, va hacia ese lado. Sí. Hacemos parte de un caudal que es el caudal occidental, porque finalmente venimos siendo una tradición que ya es una tradición de tradiciones, como era Alfonso Reyes. Nosotros tenemos un ejemplo, un eje temático que puede englobar un poquito y es lo telúrico. Pero más allá de eso, no hay una tradición que esté caracterizada por elementos estilísticos o por elementos que homogeneicen más allá de lo cronotopo, del tiempo y del espacio. Perdón, le interrumpo. Entonces, para preguntarle, por ejemplo, Lejos del Nido, Juan José Botero, él nos describe el oriente antioqueño hace 100 años. Entonces dice, el pueblito de San Antonio, el camino de la Ceja, la quebrada en Río Negro. Uno siente que eso es como muy, muy propio, pero usted así ya me explicaba que eso es muy propio pues por las características, pero el modo de hacerlo es muy general, ¿cierto? O sea, recoge una serie de formas que hacen literatos en otras partes que a su vez describen su propia tierra, ¿cierto? Entonces, es original pues por lo que describe, pues si es el puente en Río Negro, es ese, pero igual otro autor lo hace de un puente en el sur de México, por Eso es lo que así. nosotros llamamos relación forma-contenido, ¿cierto? Porque es que si bien la técnica no es propia, nosotros lo sentimos como propia porque el contenido nos está hablando, exacto, nuestros referentes son cercanos, mientras que la técnica y la forma en que se hace es una tradición que ya es completa, parte desde los cuadros de costumbres, las líricas siempre en verso y rima alejandrinos que venían de España, ¿cierto? El soneto que venía de España, pues, y antes de Italia, ¿cierto? Entonces mira que hay toda esa parte de un afluente de corrientes muy occidentalizadas que se sostienen acá en y que es normal, la tradición. Pues, que y así pasa, caudal, y así claro. pasa, y yo creo que algo hemos aprendido de Heráclito es que el fluir del tiempo es así. Sí. Yo quisiera interrumpirlos en lo siguiente, porque el tiempo corre y cuando escuchamos lo de la importancia de la tradición para construir una historia, y nuestra historia, porque es la historia del Oriente, bueno, ¿cómo hacer que las casas de la cultura, que los centros de historia, que la familia se vinculen a este proceso? Porque estamos viendo que ciertos municipios están jalonando, pero ¿es el municipio o es una política pública o es un instituto en particular? Vemos cómo van surgiendo en la región institutos que están jalonando de una manera muy interesante el tema. Pero ¿cómo construir entonces, cómo hacer realidad esa tradición en la familia, en la escuela y en el tema político? Porque aquí sí hay una afectación política directa en el tema de la promoción de la literatura en el Oriente antioqueño. Cuenta tu pueblo y serás universal, decía Tolstoy, el escritor ruso. Yo creo que ahí podemos resolver de qué conversamos hoy, porque en la promoción de nuestra cultura, en la promoción de la lectura crítica de nuestra cultura, podemos cimentar sociedades que se estén renovando, porque si la lectura crítica sobre nuestra cultura es una afluente para nuestras familias, es porque estamos llevando a nuestros hijos dentro de nuestras familias un alimento más allá del físico, estamos hablando de un alimento espiritual que construye no solamente hogar, sino territorio. Sí, es que, como dice el libro del Deuteronomio, y lo dijo García Lorca cuando inauguró la biblioteca de su pueblo, no solo de pan vive el hombre. Y yo creo que es eso, hablamos de nutrición, ¿cierto? Es decir, que la persona sea mejor. Y yo el llamado que hago en esto es seguir narrando y seguir narrando para crecer, porque narrar se narra mucho. Hace unos años nuestras emisoras eran muy edificantes, la persona prendía la radio y aprendía. Hoy en día parece como que cualquier palabra, cualquier indecencia ya se puede cursar, cualquier improperio es válido. Yo creo que es eso, los padres con sus hijos, los profesores, todos los que somos mayores, esto es para crecer, para ser mejores, no porque sean cuestiones de censura, sino porque apuntamos a lo mejor. Claro, viene tema de releer, sí, padre. O sea, complementando lo que decía el padre Juan Bautista de alimentarlo del pueblo, me viene a la mente la experiencia de Dostoyevsky cuando estaba en la cárcel. ¿Qué pedía él? Yo no pido que me lleven solo un pan, deme un libro, lléveme en un libro porque está muriendo mi espíritu, necesito nutrirme, alimentarme. Queridos televidentes, el tiempo corre, hemos llegado a esta parte donde vamos a escuchar las conclusiones de nuestros invitados, pero escuchando al padre Juan, qué interesante que nosotros en el ámbito familiar recuperemos la narración,
pero una narración que viene de aquel que ha leído o de aquel abuelo o abuela, porque permite releer la vida, permite releer la región y permite, recuerde, recontextualizar cosas que en algún momento ellos escuchaban. Porque me queda algo, profesor Julián, y que sí, si la tradición hace parte de la historia y que no me puedo, es una partecita, pues qué interesante que esa partecita que usted dice, volvámosla a un todo, porque en última se vuelve la historia que vamos a tener para contar un día después. Ya regresamos en Diálogos de Frontera. Investigar en la práctica implica el fortalecimiento de disciplina, pues sus evidencias influyen en los avances de la educación en la misma práctica y en el sistema de salud. En el obrar es donde se viven las situaciones reales a las que se enfrenta el profesional de enfermería. Esas experiencias fortalecen el conocimiento y generan nuevas contribuciones al campo. Desde las palabras de María Consuelo Castrillón, es mediante la articulación teoría-investigación práctica cómo la enfermería inicia una transición de ocupación a profesión, de realizar tareas a realizar unas actividades intelectuales, de cumplir órdenes a controlar autónomamente su proceso de trabajo.
Queridas familias, hemos llegado al final de nuestro programa Diálogos de Frontera. Hemos escuchado sobre qué es la tradición literaria en la región, en el oriente antioqueño. Hemos escuchado de algunos autores, algunos que ya no están con nosotros y que algunos de ustedes han podido leer, pero también aquellos que en este momento pues, nos acompañan con su presencia y con su escritura. Hemos aprendido cuáles son las tradiciones literarias y que en última pues estamos construyendo nuestra propia tradición. Pero dejemos que sean ellos quienes nos den la conclusión para que nosotros llevemos a nuestros hogares, a nuestras casas de la cultura. El padre hablaba de los centros de historia, pero también inquietar a aquellos que gobiernan nuestros municipios, que están encargados de las casas de las culturas, de los institutos, de las políticas públicas, porque creo que hay mucho por hacer. Tenemos una riqueza impresionante y mucho talento, pero que estoy de acuerdo que hay veces necesitamos aglomerar mejor. Tenemos que hacer nuestro propio canon y que se construye día a día. Padre Juan, su conclusión el día de hoy. Pues yo creo que es a valorar lo que tenemos. El oriente antioqueño tiene mucha ebullición en comercio, en industria, un movimiento impresionante. La literatura, desde nuestros mayores y actualmente, también es la oportunidad de sentirnos nosotros, de mirarnos, de reposarnos, de escuchar más, leer. Entonces también tenemos esa oportunidad, ha existido, está presente entre nosotros y es una oportunidad para la vida, también para las generaciones futuras, para alimentarnos también de esto, porque reitero, no solo de pan vive el hombre, entonces alimentarnos también de la cultura, también en el oriente antioqueño. Gracias, padre. Profesor Julián. Yo retomo unas palabras que dice el padre Raúl y es tradición, transmisión, ¿cierto? Si queremos llegar a la construcción de una tradición, nosotros somos los llamados a transmitir lo que ya tenemos como acervo literario, ¿cierto? Entonces, bien, yo creo que es momento de acercarnos a nuestros textos y volviendo a Tolstoy, cuenta tu pueblo y serás universal. Leamos a nuestro pueblo y crearemos sujetos universales y críticos. Profesor Julián, le voy a ampliar su conclusión, porque usted tiene el día a día la obligación, por así decirlo, de volver la lengua, volverla texto, verla de manera tangible, llevarla, transmitirla, porque es parte de su función. ¿Cómo hacer y cómo motivar a aquellos que nos están viendo y a las familias que tal vez en algún momento dijeron, vea hombre, llegó la hora de publicar algo que yo había escrito, que me atreví, cuentos, poesía, cuántas personas en su vida se dedicaron a hacer apuntes? Qué bueno que nos dé una motivación porque vos estás día a día tratando de llevarnos a ello. Bueno, un ejemplo rápido. Cuando ustedes van al aeropuerto, aquí a José María Córdoba, hay una empresa de fragancia que se llama Flor del Loto, Flor del Sur, ¿cierto? Y luego vas a Riohacha y encuentras en el centro de Riohacha, el parque principal, una estatua, una escultura más bien. Y luego vas bueno, ¿y qué tienen en común esas dos cosas? Que tienen una palabra en común. Bueno, una oración, mariposas amarillas. ¿Cómo un hombre con dos palabras pudo crear todo un universo de sentido que permeó toda la cultura, no solo en español, sino universal? Que un hombre pudo decir la realidad es maravillosa y la maravilla es real y que no hay un límite entre ellos y todo está en la imaginación, solo con palabras. Entonces, si tienen, ¿cómo podemos? Y nos estamos hablando de García Márquez, entonces claro, como la palabra transforma realidades. Entonces, claro, es una responsabilidad enorme si tenemos poemas, si tenemos cuentos. No sabemos la vida de quién podemos transformar con nuestras palabras. Gracias. Padre Raúl. Sí, padre Juan, iba a mencionar. No, que digo yo que ya para rematar definitivamente, todo eso es muy interesante. Muy bien, padre Raúl. Qué interesante cuando Julián nos dice la palabra. Usted que es una persona que escribe, lee y tiene su pluma, como diríamos, qué bueno que nos concluya nuestro programa el día de hoy. O sea, escuchándolos en todo el programa, al final me viene a mí la reflexión a partir de Mario Vargas Llosa, en ese texto que habla de la civilización del espectáculo, y pareciera ser que la cultura la estamos reduciendo
a un evento, a un concierto, a un espectáculo, y estamos olvidando esta otra forma de hacer cultura, que es la palabra, que es la literatura, que es la escritura. Entonces, lo primero, hay que ampliar el concepto de cultura y no quedarnos solo en ese evento de un artista, de canto, de todo eso. Hay que volver a la literatura. Lo segundo, y aquí me baso en el pensamiento de José Ortega y Gasset, que me viene a la mente y es bien interesante. Hay un subsuelo, hay un suelo, y sobre ese suelo pues crece. El ser humano no es una persona que llegó así arrojada. Nosotros nos encontramos con una tradición cultural, con una tradición literaria, con una tradición oral de nuestros padres, nuestras familias, las escuelas. Ahí hay un subsuelo. Ese subsuelo nosotros no lo podemos desconocer, tenemos que conocerlo, pero todos los días lo tenemos que recrear. Hay un subsuelo y esto me lleva a que cada día nos planteemos ese concepto de la identidad. Una identidad que en vez de convertirse en una competencia, se convierte en una posibilidad de cada uno de nosotros. Queridos televidentes, agradecemos a Cable Plus Televisión, a toda la red Oriente TV, a todas las familias que nos han acompañado en nuestro programa y que durante todo este tiempo han estado fieles a nuestro programa. Agradecerles también los que por ahí nos dan sus saludos, tanto en redes sociales como en la misma universidad y en los canales donde se replica cada 8 días nuestro programa Diálogos de Frontera. Padre Juan Bautista, profesor Julián, Padre Raúl, como siempre es un gusto compartir y aprender. Nosotros somos los primeros que aprendemos y por eso queremos llevar esto a sus hogares. Agradecemos al Departamento de Comunicaciones de la Universidad Católica de Oriente, a la Facultad de Teología y Humanidades, que con su Departamento de Humanidades, Familia y Bioética permiten este programa, y el día de hoy a nuestra coordinadora de piso, Mariana, que ha estado con nosotros gentilmente en nuestro programa Diálogos de Frontera. Hasta dentro de 8 días. Hasta aquí Diálogos de Frontera, un encuentro de saberes en donde la educación es protagonista. Hasta pronto.